la grabación de este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar entonces en esta mañana. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para evitar algunos distractores de audio. Pero bueno, tendremos momento para abrir el micrófono, tenemos el chat para conversar como siempre. Y como cada café virtual desde el año 2018, les acompaña Diana María Castro. Feliz de estar siempre con ustedes y de aprender de la mano de estas experiencias. Estaremos en esta mañana acompañados de la profesora Renata Mendizábal y del profesor Carlos Rojas, que en un ratico les voy a contar un poquito sobre cada uno. Y lo más importante, pues teníamos algo pendiente, teníamos digo yo, una deuda, y era hacer una segunda parte de lo que fue el primer café virtual que hicimos en marzo, en el que hablamos sobre la investigación de la implementación en Latinoamérica más allá de la academia. Entonces, esta digamos que es una segunda parte, queremos hacer una articulación entre lo que fue ese primer encuentro y lo que es este, sobre ese tema. Por eso nos acompaña el profesor Carlos Rojas, que va a hacer ese enlace, él es el que va a hacer ese enlace entre lo que fue la primera sesión y esta segunda, y pues nada, con todo su conocimiento sobre investigación de la implementación, podrá establecer una muy buena conversación con la profesora Renata Mendizábal. Esa es la razón, digamos, que por la que volvimos entonces como a este espacio y a este tema. Les decía que contamos con la participación de la profesora Renata Mendizábal Solé de Cabrera, es licenciada en bioquímica y magíster en biología molecular. Es investigadora en el Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala, con gran experiencia en investigación en leishmaniasis, oncocercosis, podoconiosis, creo que lo pronuncié bien, y malaria desde el año 1998. También es profesora de pregrado y posgrado en esta misma universidad. De hecho, es profesora de la maestría en epidemiología en esta universidad. Bueno, pero como les decía, para articular esta sesión con la primera parte de investigación de la implementación más allá de la academia, vamos a contar con la participación del profesor Carlos Alberto Rojas Arbeláez, él es de la casa, creo que ya lo conocen bastante, médico, PhD en epidemiología, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. El profesor es un aliado activo del Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe. Y además tiene bastante experiencia en formación en investigación de la implementación, pues por su rol como coordinador de la maestría en epidemiología con énfasis en investigación de la implementación, que es un programa financiado por TDR, la Organización Mundial de la Salud, y ejecutado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Agradecemos muchísimo a los dos aceptar estar aquí con nosotros esta mañana. Recuerden que este café es llevado a cabo en el marco del Hub de Innovación Social para la Salud y liderado por el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIN. Bueno, y para conocer, como siempre les decimos, para conocer más acerca de estas sesiones, de los cafés anteriores, los invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, cuyo link aparecerá en un momento en el chat. Que en la imagen se ve algo en blanco, no sé si querías Hola, comentar algo. ¿están viendo mi imagen bien o no se ve No, completa? no, se ve blanco. Yo veo una pantalla blanca, no sé los demás si ven algo diferente. Ah, bueno, voy a dejar de compartir y volver. Ok. Bueno, con su inscripción, siempre que se inscriben al café virtual, ustedes siguen recibiendo invitación para los diferentes encuentros y convocatorias y otras informaciones relacionadas con el Hub y con la red Alasis. También aprovecho pues esta oportunidad sin duda alguna para darle las gracias a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes siempre nos acompañan.
y vienen liderando procesos, ambas vienen liderando procesos en salud desde este enfoque de la innovación social en salud, lo que es una excelente noticia para la red global. Bueno, agradecemos también a TechSalud por sus notas sobre nuestro café virtual. El link también aparecerá en el chat para que puedan ingresar y conocer un poco sobre nuestro aliado TechSalud y sobre las notas de prensa que se ponen allí en relación con nuestros encuentros del café virtual. Recuerden que ustedes van a tener la oportunidad de compartir sus puntos de vista, hacer sus aportes, reflexiones, inquietudes sobre este tema a través del chat. En este caso, yo misma estaré interlocutando con ustedes a través del chat para dinamizar esta interacción y la discusión que pueda surgir entre nosotros a manera de un foro vivo sobre el tema, ¿vale? Así que bienvenidos también a todos ustedes quienes nos acompañan. Tenemos personas que vienen desde Guatemala, desde Honduras, desde Paraguay, desde Argentina, desde Brasil, desde Ecuador, desde Estados Unidos y por supuesto desde Colombia. Sí, seguramente puede haber alguien de otros países, pues todos y todas son bienvenidas a este espacio. Esperamos pues retomar también en acuerdo con el profesor Carlos Rojas, pues vamos a retomar unas preguntas con las cuales se cerró el primer café virtual sobre este tema y pues que lamentablemente el tiempo no dio en ese momento para responderlas. Tenemos unas respuestas de parte de María Isabel Echavarría y de Carlos Rojas, que fueron los encargados, los ponentes en aquella mañana. Vamos a tratar de que estén en la conversación, puedan responderse, pero las tendremos a la mano por si en algún momento alguien quiere retomar su pregunta y dice, no se me ha dado respuesta, pues aquí lo hacemos, la tenemos pues para acercarnos un poco. Vamos a optimizar el tiempo de la mejor manera. Bueno, estimada Renata, te damos la bienvenida y te agradecemos de verdad por haber aceptado estar con nosotros esta mañana. Te invitamos a compartir tu experiencia y las reflexiones sobre el tema a partir de ese trabajo que llevaste a cabo en Alta Verapaz, al norte de Guatemala, ¿no? Esta publicación, tu trabajo, por favor, les agradezco revisar los micrófonos, que los tengamos en silencio. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, esta experiencia les cuento que de la que nos va a hablar la profesora Renata, ya tiene una publicación que pueden consultar en el link que en un momento les voy a colocar en el chat para que puedan acceder a este excelente artículo sobre la leishmaniasis cutánea. Curiosamente, Renata, el café virtual anterior, estuvimos hablando sobre vigilancia comunitaria y específicamente en torno a la atención y al acceso a salud en leishmaniasis cutánea, o sea que de alguna manera seguimos también conectados desde diferentes lugares. Bienvenida Renata, recuerda que tienes unos 20-25 minutos para tu intervención y luego pues vas a tener más tiempo para interactuar con los asistentes y tener un conversatorio más fluido. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por recibirme en este espacio. Y pues como les comentó Diana, yo les voy a platicar como un seguimiento a la actividad que ustedes ya tuvieron sobre la investigación de la implementación en Latinoamérica. Les voy a contar sobre la experiencia aplicada a la leishmaniasis cutánea en Guatemala. Primero les voy a mencionar un poco sobre el contexto de la leishmaniasis cutánea en Guatemala para que ustedes tengan la referencia. Luego les voy a contar el antecedente de cómo surge esta propuesta de investigación de la implementación. Luego les voy a contar sobre el estudio y los avances del programa desde que terminó el estudio hasta la actualidad y los próximos pasos a seguir que tenemos planteados. Primero, para contarles sobre la leishmaniasis cutánea en Guatemala, pues es endémica en la parte norte del país, en los municipios, en las regiones que les resalto ahí en verde en el mapa. El vector, pues es la lutzomia, como en el resto de países donde es endémica la enfermedad. Y pues tenemos varias especies, la principal es Lutzomia ovalesi, que es el vector más abundante en donde se ha encontrado infección, y tenemos otras especies que hay también en otros países de la región.
No se ha realizado un estudio propiamente de incriminación vectorial, pero tenemos algunas investigaciones exploratorias que apuntan a estas especies como vectoras de la enfermedad. Tampoco hay un estudio sobre incriminación de reservorios de la enfermedad, pero ya hay estudios exploratorios que muestran que podrían ser muy probablemente tacuacines, roedores y algunos otros mamíferos pequeños. En Guatemala, la leishmaniasis cutánea es principalmente producida por parásitos del género Leishmania brasiliensis. El 70% de las infecciones son por esta especie y el 30% por Leishmania mexicana. La población afectada generalmente es población de áreas rurales que viven con altos niveles de pobreza y aislados, generalmente en lugares, pues como les mencionaba, en el norte del país, que se caracteriza por un hábitat de bosque lluvioso y está habitado por personas mayas, quechís principalmente. La tasa de incidencia de leishmaniasis cutánea en Guatemala se ha mantenido alrededor de 4 punto algo, ¿verdad?, de casos por cada 100,000 habitantes desde hace más o menos 10 años, salvo en 2019 que hubo un repunte de casos, y esto pues podría deberse en parte a que se han reforzado las actividades de vigilancia y búsqueda de casos, pero también a que el programa no ha sido suficientemente efectivo. La Universidad del Valle, con la que yo colaboro, ha trabajado ya en el tema de la leishmaniasis cutánea desde hace muchos años, y la forma en cómo está organizado el Sistema Nacional de Control, que fue establecido en el año 2003, no tiene pues mucho tiempo de estar funcionando, es que el nivel central es el que dicta las normas, es técnico normativo, dicta las normas en relación a la leishmaniasis cutánea, y es el nivel local el que es el ejecutor, ¿verdad? Es el encargado de realizar la vigilancia activa y pasiva de la enfermedad. La vigilancia activa pues es los trabajadores de salud de la unidad de enfermedades parasitarias transmitidas por vectores, visitan las comunidades en búsqueda de casos, toman muestras para hacer el diagnóstico y dan seguimiento a los casos positivos. El diagnóstico es principalmente parasitológico a través de microscopía de extendidos de material de la lesión. El tratamiento, la primera línea, es con inyecciones de antimoniato de meglumina, y recientemente, hace unos 3 años, se implementó ya el uso de la termoterapia. También hay actividades de promoción y educación que realizan los trabajadores de salud cuando visitan las comunidades endémicas, y hay algunas actividades de control vectorial, pero principalmente se dan cuando surgen brotes de la enfermedad. En el Centro de Estudios en Salud, como les comentaba, hemos trabajado en leishmaniasis cutánea desde la década de los 90, principalmente en estudios que se enfocaban en la epidemiología de la enfermedad, la caracterización de los parásitos responsables de las infecciones, la identificación de las especies de flebótomos que se podían colectar en el área endémica, y ensayos clínicos con medicamentos e incluso con termoterapia. Fue hasta el año 2016 que comenzamos a participar en unas actividades de asistencia técnica al Ministerio de Salud a través de un financiamiento que obtuvimos del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y es ahí en donde comienza a surgir la inquietud de ver cómo apoyábamos el programa de leishmaniasis para que tuviera más impacto en sus actividades. Comenzamos a ver que habían algunos retos al control de la enfermedad, por ejemplo, una alta rotación de personal responsable de las actividades en campo. Los trabajadores de salud no tardaban mucho tiempo en el programa, entonces tardaban meses o años, pero 1 año, 2 años,
y se retiraban del programa, ¿verdad? Entonces comenzábamos a ver que eso era un problema para poder dar sostenibilidad a las actividades del programa. También identificamos una falta, una limitación de recursos básicos para que los trabajadores de salud pudieran realizar su trabajo, ya sea para la toma de muestra, para el transporte hacia las comunidades endémicas, que creo que esta limitación de recursos pues es algo generalizado en nuestra región, ¿verdad? También limitaciones en cuanto al manejo y la aplicación del tratamiento por parte del personal local, estrategias de promoción y educación en salud sin pertinencia cultural, o sea, sin enfoque hacia las poblaciones del área endémica. Y definitivamente otro aspecto importante es el difícil acceso de las comunidades a los servicios básicos de salud, ¿verdad? Entonces veíamos estos y otros retos para el programa, para el avance del programa, pero lo que nos estaba limitando mucho para conseguir fondos para estudiar cómo mejorar, alternativas para mejorar las estrategias del programa, era que no existía una investigación sistemática, multidisciplinaria, multisectorial, que hubiera identificado estas barreras a la implementación que estaba vigente, ¿verdad? Entonces, así es como surge esa inquietud de realizar un estudio científico para lograr recolectar esta información sobre las barreras y documentarlas pues de forma apropiada. Estábamos entonces con la intención de colaborar y ver cómo podíamos apoyar a mejorar el impacto del programa de control de la leishmaniasis cutánea, cuando pues recibimos la invitación de participar por parte de CIDEIN, ¿verdad? Y la red del Centro Regional de Entrenamiento para las Américas, apoyada por TDR, de participar en el MOOC de investigación de la implementación en 2017. Y pues dentro de este curso, el trabajo final era identificar un problema de implementación y elaborar pues el esquema, el bosquejo de una propuesta de investigación. Entonces, durante el curso elaboramos una propuesta en el tema de leishmaniasis cutánea para abordar, para estudiar los problemas que habían en la implementación actual. Luego de terminar ese curso, en 2018, salió publicado un llamado de la Incorporación de Investigación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de PAHO, cuyo principal objetivo era identificar esas brechas y barreras para el funcionamiento de los sistemas de salud, y es entonces donde retomamos este trabajo que elaboramos en el MOOC, el trabajo final, sobre los problemas de implementación de la leishmaniasis cutánea para aplicar a estos fondos de PAHO. Aplicamos con la propuesta y pues obtuvimos el financiamiento. Nuestro estudio, su objetivo principal era pues comprender las barreras y los facilitadores para el control de la leishmaniasis cutánea de acuerdo con la experiencia y percepción de los actores clave en el área endémica. La población de estudio de estos actores claves pues fueron funcionarios y trabajadores de salud, funcionarios tanto del nivel central como del nivel local, y personas también afectadas o en riesgo de contraer la enfermedad, y los trabajadores de salud comunitarios, que son trabajadores informales que no reciben salario por parte del Ministerio de Salud, pero que sí tienen asignadas tareas de control de diferentes enfermedades dentro de sus comunidades. Utilizamos pues un muestreo por conveniencia, y pues nuestros criterios para tomar en consideración a los participantes fue que conocieran el programa de leishmaniasis, que tuvieran experiencia en el uso de los servicios para el control de la enfermedad a nivel regional, y que también tuvieran alguna función en el control de la leishmaniasis cutánea. Cualquiera de estos criterios ya hacía elegible a las personas para participar en el estudio. Con los funcionarios de salud y los trabajadores de salud realizamos entrevistas semiestructuradas, al igual que con los trabajadores de salud informales de las comunidades, y con los comunitarios realizamos grupos focales.
Dentro de los temas que tratamos en las entrevistas semiestructuradas estaban, por ejemplo, las causas de la enfermedad y el tratamiento, cómo se maneja la enfermedad a nivel local en las direcciones de área de salud, las medidas de control que se implementan, los aspectos del programa que, pues a juicio de los participantes, funcionan bien y qué aspectos podrían mejorar, cuáles son las creencias de la población sobre la enfermedad, qué tratamientos con medicina tradicional son los que utilizan los pobladores de áreas endémicas, los posibles problemas, las posibles soluciones a los problemas que ellos identificaban para el control de la enfermedad y la capacitación que habían recibido en relación a la leishmaniasis cutánea. En cuanto a los grupos focales con las comunidades, abordamos temas similares, conocimiento sobre la enfermedad, cómo se maneja la enfermedad a nivel de la comunidad, ventajas y desventajas que ellos le ven a las alternativas de tratamiento que tienen en el momento, ¿verdad? En las comunidades. Igual los aspectos del programa que a su juicio funcionan bien o cuáles podrían mejorar. Opinión sobre el personal de salud que atiende a sus comunidades, el personal del programa de enfermedades transmitidas por vectores y sugerencias sobre posibles soluciones a los problemas ya existentes. De las entrevistas a profundidad hicimos grabaciones cuando los participantes lo autorizaron y luego se hicieron pues transcripciones y se complementaron pues esas transcripciones con la información y las notas tomadas en campo. Hicimos un análisis temático y de contenido utilizando en vivo y por supuesto el proyecto obtuvo la aprobación de los comités de ética de las instituciones colaboradoras que fueron pues además de la Universidad del Valle de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también la Universidad de Sussex. En todas las actividades que desarrollamos, tanto en las encuestas a profundidad como en los grupos focales, pues obtuvimos aprobación de los participantes para colaborar con el estudio a través de un proceso de consentimiento informado. Dentro de los resultados de nuestro estudio, pues en total entrevistamos a 4 funcionarios del Ministerio de Salud, 18 trabajadores de salud locales, entre los que habían enfermeros, médicos, técnicos de enfermedades transmitidas por vectores, técnicos de atención rural, etcétera. Personal de salud comunitario, 5 personas, entre comadronas, médicos tradicionales y personas responsables de temas de salud en su comunidad, y 40 residentes de comunidades endémicas, 10 de cada una de las 4 comunidades que participaron en el estudio, y en cada comunidad, pues 5 hombres y 5 mujeres. Para calcular. Dentro de los principales aspectos que pudimos identificar que se interrelacionan para explicar la falta de avance en los logros del programa, encontramos la escasez de recursos, los retos en el conocimiento de la enfermedad y desafíos asociados al tratamiento. En cuanto a la escasez de recursos, pues es algo generalizado que afecta a todo el sistema, desde las comunidades, trabajadores de salud, prestadores de servicios, a todo el sistema, ¿verdad? Confirmamos que de hecho existe un alto recambio y falta de personal de salud y el personal que está dedicado a las actividades de leishmaniasis cutánea también atiende otras enfermedades como malaria, dengue, zika, chikungunya. Entonces, en realidad, la leishmaniasis cutánea queda un poco relegada porque únicamente se atiende cuando surgen brotes de la enfermedad, precisamente por esta falta de personal. También la falta de recursos ocasiona que haya una limitada capacitación del personal. Encontramos personas que tenían 3 meses de haber iniciado a trabajar en el programa y que habían recibido una inducción muy limitada respecto a lo que es la leishmaniasis cutánea. Pues la falta de insumos, que pues era algo que habíamos visto anteriormente, lo pudimos confirmar. Hay una falta de insumos para toma de muestra principalmente y para el procesamiento. Esta falta de
insumos, pues también afecta la aplicación del tratamiento, ¿verdad? Las personas pues les cuesta mucho conseguir el tratamiento no está muy disponible y pues también eso se debe a la escasez de recursos. También encontramos una gran limitación de los trabajadores de salud para poder viajar hacia las comunidades, a hacer la búsqueda de casos, actividades de promoción de educación y tratamiento, ¿verdad? Como mencionaba, los viajes se limitan a lo más necesario posible y generalmente cuando hay brotes de la enfermedad. Entonces, dentro de las recomendaciones que le dimos al programa fue fortalecer la capacitación del personal, darle acceso a las pautas y protocolos nacionales, porque encontramos que mucho del personal operativo desconocía los protocolos nacionales y los manuales. Entonces, pues propusimos que de una forma fácil es darles acceso ya sea en papel o en formato electrónico, ya que los dispositivos electrónicos pues están disponibles a la mayoría del personal de salud, ¿verdad? Y otro aspecto que surgió del diálogo con las comunidades es el involucramiento del personal de salud comunitario, comadronas, médicos tradicionales o responsables de la salud en las capacitaciones que brinda el ministerio a los trabajadores de salud. Ellos pues recomendaron que si se les pudiera involucrar en esas capacitaciones, ellos podrían pues amplificar los alcances del programa, ¿verdad? Y otro elemento importante de la escasez de recursos es que no se realizan actividades de monitoreo y evaluación de los avances del programa de forma rutinaria. Entonces, pues la recomendación es implementar esos mecanismos también para ir monitoreando el avance del programa. En cuanto al conocimiento de la enfermedad, sí vimos muchos retos tanto en las personas de las comunidades como en el personal de salud. Hay todavía muchas dudas respecto a las formas de contagio. Creen que se contagia la enfermedad por compartir utensilios, por ejemplo, de cocina o por contacto con las llagas de una persona enferma. También hay dudas en cuanto a las medidas de prevención. Se confunden mucho las medidas de prevención con las medidas que se aplican para otras enfermedades. Hay mucha confusión entre las enfermedades vectoriales en la región. También desconocen el vector de la enfermedad y su hábitat. Y hay muchas dudas respecto al tratamiento de niños y embarazadas. Y lo otro que pudimos identificar es que el material que se utiliza para actividades de promoción y educación es material muy enfocado a la medicina occidental y en español, o sea, no tiene pertinencia cultural y lingüística, ¿verdad? Entonces, pues, dentro de las recomendaciones está estudiar las creencias y prácticas locales sobre la enfermedad para poder adaptar ese material educativo e incluir recursos visuales, que es algo que identificamos que puede ayudar mucho a poder captar la información, ¿verdad? Otra de las recomendaciones fue incorporar contenido sobre la leishmaniasis cutánea, sus medidas de prevención y control en la materia de ciencias naturales en las escuelas del área endémica y también desarrollar cuñas radiales informativas que puedan transmitirse en las radios locales en el idioma local que es el quechí, que es el que habla la mayoría de la población. En cuanto a los desafíos asociados al tratamiento, identificamos que hay largos periodos de tiempo que deben esperar los pacientes para poder recibir las inyecciones del antimoniato de meglumina. Puede ser hasta 6 meses lo que tarden en obtener el tratamiento y muchas veces se debe al desabastecimiento que hay a nivel central. También a la falta de personal para aplicar el tratamiento y miedo también a las inyecciones. Eso lo pudimos identificar. Entonces, dentro de las recomendaciones, pues está sistematizar el uso de termoterapia como método alternativo y capacitar al personal de salud del nivel primario para dar seguimiento al tratamiento. Encontramos algunos facilitadores muy importantes que son pues oportunidades que tiene el programa para aprovechar. Por ejemplo, la confianza de las comunidades hacia el personal de salud. El personal de salud confía muchísimo en los trabajadores que los visitan, los asocian con atención, con preocupación hacia la comunidad, empatía, ¿verdad? Entonces hay mucha identificación y mucha confianza hacia el trabajador de salud y lo mismo el personal de salud está muy comprometido con las comunidades al punto de
de poner, digamos, si de repente necesitan inyectar o algo, incluso compran suministros de su bolsa para poder apoyar a las comunidades, ¿verdad? Hay una confianza muy alta en la cura con el antimoniato de meglumina, a pesar que la persona le tiene miedo a las inyecciones y al tratamiento tan largo, sí tienen confianza en que el medicamento ayuda a curar la enfermedad. Y lo otro que es una ventaja es que las comunidades están muy bien organizadas. Los consejos comunitarios de desarrollo tienen generalmente pues su presidente, su secretario, su contador, pero tienen también una persona responsable de los temas de salud. Entonces eso lo vemos también como una ventaja que el programa puede aprovechar. Desde que terminamos el estudio, pues ha habido algunos avances en cuanto a las propuestas que hicimos. Su programa de leishmaniasis ya logró conseguir 2 equipos nuevos para termoterapia. Ahora hay 3 en el país. Y la idea es que pues puedan proporcionar tratamiento en la región endémica y abarcar un poco más de área, ¿verdad? Y también en la Universidad del Valle estamos desarrollando una aplicación para ayudar a los trabajadores de salud con el diagnóstico de la leishmaniasis. Y para eso, pues unos estudiantes de ingeniería en sistemas están trabajando en el desarrollo de una aplicación para teléfono inteligente que va a combinar el diagnóstico diferencial con el reconocimiento de imágenes. Ellos ya tienen un primer prototipo, pero es algo que va muy preliminar, ¿verdad? Está todavía en desarrollo. Dentro de los próximos pasos que tenemos, pues es buscar financiamiento para generar ese conocimiento sobre las creencias y prácticas locales en relación a la leishmaniasis cutánea para poder desarrollar material que tenga pertinencia cultural y lingüística en estas regiones, ¿verdad? Y también el desarrollo de cursos virtuales y de autoestudio para los trabajadores de salud involucrados en la atención de la leishmaniasis cutánea para que sea más fácil para el programa poder hacer esta inducción y capacitación inicial del personal. Pues eso es lo que tenía pues preparado para contarles respecto a esta nuestra primera experiencia de lo que es investigación de la implementación y pues siempre dar gracias al equipo de investigación pues que hizo posible que pudiéramos realizar el trabajo. Muchas gracias. Renata, a ti muchísimas gracias por la presentación, por ese manejo del tiempo tan ordenado y coordinado. Muchísimas gracias. Bueno, en el chat, para darle la palabra al profesor Carlos Rojas, en el chat pues se han hecho comentarios sobre qué es el MOOC, que tengamos en cuenta que tenemos la posibilidad de hacer el curso sin ningún problema. Siempre se les pasará la información, allí aparece un correo para comunicarse a quienes estén interesados. También estaba hablando la profesora Alger sobre la importancia de trabajar en leishmaniasis cutáneas teniendo en cuenta y de buscar alternativas para el trabajo en la atención, ya que es una de dentro de las enfermedades desatendidas, esta es una de las más desatendidas, entonces viene bien este tipo de estudios que permitan encontrar alternativas de solución para mejorar el acceso a la salud y a la atención. También hay iniciativas interesantes que tienen que ver con esta iniciativa de la termoterapia. Yo creo que ahora más tarde podemos hablar de algunos ejemplos que hay alrededor de ello y que vienen funcionando al parecer, facilitando el tratamiento alrededor de esto. Bueno, dice, ¿cómo ha sido la aceptabilidad de estos nuevos abordajes de la enfermedad desde el personal de salud? Es una pregunta que hace la profesora Alger. Adelante, Carlos. Entonces, con esa pregunta te dejo en este conversatorio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación de nuevo. Profesora Renata, pues muchas gracias por la presentación y por, pues, muy interesante este trabajo. Creo que hablar de leishmaniasis cutánea, pues en este espacio es muy importante, pues porque la leishmaniasis cutánea está muy ligada a la historia de CIDEIN y muchos de los que hemos pasado por CIDEIN, pues tenemos un pasado y un presente en leishmaniasis cutánea, ¿cierto? Y creo que, como decía una profesora del CDC, la doctora Bárbara Herwald, que seguramente Renata conoce,
La leishmaniasis cutánea ha sido posiblemente el primer amor de muchos de nosotros, ¿cierto? En el campo de la investigación fue la primera enfermedad de la cual, digamos, nos enamoramos de la investigación. Lamentablemente, a pesar de tantos años, tanta gente, tantos recursos que se han invertido en la leishmaniasis cutánea, en países como Guatemala, Colombia y seguramente muchos otros, todavía la realidad de la leishmaniasis cutánea es la que Renata nos describe. Esa es la realidad de la leishmaniasis cutánea, asociada con la pobreza, desatendida, olvidada. No es del interés de los médicos, me da mucha pena con los colegas, pero desafortunadamente a los médicos la leishmaniasis cutánea no nos interesa, no nos llama la atención. Y eso lo vemos todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, esa brecha entre el conocimiento y el hacer en la leishmaniasis cutánea es muy amplia y nada que logramos cerrarla, ¿cierto? Nada que ese conocimiento que se ha producido logra cerrar la brecha. Desafortunadamente, esa producción de conocimiento no ha llevado, por ejemplo, al desarrollo de una vacuna que pudiera ser una solución desde el punto de vista preventivo. O sea, todas las acciones de control de la leishmaniasis cutánea están enfocadas en el diagnóstico y el tratamiento de los casos. El tratamiento sigue siendo un tratamiento legendario, arcaico, que son los derivados de las sales de antimonio, porque no se ha encontrado nada mejor. Y el diagnóstico sigue siendo muy vinculado a la visualización del parásito, lo cual implica destrezas y el uso de tecnologías, pues, de microscopía y cosas de estas, pues, que constituye barreras, ¿cierto? Entonces, yo creo que este es un caso, pues, muy, muy impresionante. Quisiera simplemente, como en este comentario inicial, añadir que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha incluido la leishmaniasis cutánea y a otras enfermedades tropicales desatendidas de la piel en un paquete que se llama enfermedades tropicales desatendidas de la piel, y las ha puesto como una prioridad para el nuevo plan de trabajo, ¿cierto? Hasta el 2030. Y ahí se está propendiendo por algo que es tratar de integrar el manejo de estas enfermedades. O sea, que aquellos lugares donde coexistan, digamos, la lepra, las manifestaciones de la piel que da la oncocercosis, ¿cierto? Otras enfermedades tropicales desatendidas de la piel sean manejadas de manera integral. Y ahí digamos que el tema de la capacitación, del entrenamiento del personal de salud, sobre todo de personal de atención primaria, es muy importante, ¿cierto? Entonces, yo quisiera preguntarle a Renata, pues ella ya aclaró mis preguntas, que era, bueno, ¿qué ha pasado con las recomendaciones? Ya nos contó sobre eso, pero digamos, ¿cómo ha sido el involucramiento de las autoridades de salud? Ustedes los entrevistaron para el proyecto, pero estas personas del Ministerio de Salud, ¿cómo se involucran, cómo se comprometen, digamos, en cambiar este esquema, esta manera en que se maneja la enfermedad? ¿Qué cambio se ha presentado a ese nivel? Carlos, pues uno de los investigadores del estudio es precisamente el responsable del subprograma de leishmaniasis. Entonces, él estuvo involucrado desde el desarrollo de la propuesta hasta la publicación del artículo. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos porque muchas veces del lado de la academia logramos colaboraciones con los ministerios, pero muy tangenciales, ¿verdad? De facilitar reuniones, de facilitar contactos, vinculaciones, pero en este caso sí el involucramiento del encargado del subprograma ha sido completo, ¿verdad? Entonces tenemos esa gran ventaja, pero tenemos el gran reto de la falta de recursos. Por más que haya voluntad, muchas veces, la mayoría de las veces, no hay recursos para poder ir avanzando en cuanto a digamos, lograr concretar acciones derivadas de estas recomendaciones de los estudios. En cuanto al tema del tratamiento, sí, se logró la donación de 2 nuevos equipos, como mencioné, de termoterapia, que pues no hemos hecho tampoco un estudio sistemático, pero ha sido muy bien recibida por las comunidades, porque ya como parte de la medicina tradicional que ellos usan en áreas endémicas,
ellos ya utilizaban, digamos, preparados con plantas y calor, ¿verdad? Ya tenían esa combinación con el calor. Entonces, para ellos, pues percibimos que suena muy lógico el tratamiento de termoterapia, independiente que es una única aplicación y no requiere 20 días de inyecciones pues dolorosas, ¿verdad? Entonces, pues eso ha sido un avance grande, ¿verdad? Al ver que la población pues ya tenía pues dentro de sus prácticas involucrado el tema del calor, pues se aprovechó y se consiguieron estos equipos y ya están en uso en el área endémica, pero definitivamente nos falta mucho, nos faltan recursos para hacer estas investigaciones y hemos tratado de irlos avanzando con estudios de estudiantes, digamos, con tesis de estudiantes de grado o posgrado, porque también nos coincidió un poco el tema de la pandemia por COVID, ¿verdad? Entonces es un poquito más difícil de lo que ya era conseguir financiamiento para poder avanzar en pues la generación del conocimiento que nos falta, ¿verdad? Un gran vacío, como mencioné, es la pertinencia cultural de las materiales y de los programas de educación en salud. Y entonces pues necesitamos generar ese conocimiento para lograr adaptarlos y que realmente tengan un impacto, porque para nosotros, en cierto sentido ya lo sabíamos, pero fue muy impresionante ver que las comunidades afectadas ni siquiera tienen claro bien cuál es el vector de la enfermedad, en qué hábitat pueden contraerla. Entonces, al no tener eso claro, pues tampoco pueden implementar medidas para prevenir la enfermedad y protegerse de la enfermedad. Entonces, para nosotros sí, el desarrollo de esos materiales con pertinencia cultural es uno de los puntos más importantes que debemos trabajar, digamos, en un futuro. Carlos, escuchando a Renata, hay una cantidad de cosas aquí que ya nos empiezan a conectar también con el tema de la innovación social en salud, ¿no? Y uno de ellos es la importancia de vincular la apropiación social del conocimiento para aproximar digamos que esos resultados y también esas posibles iniciativas para transformar la situación de atención y acceso al tratamiento directamente a las comunidades. Pero Renata hace un comentario que es fundamental cuando pensamos en cómo hacerlo y es cómo volver esas creencias que tienen las comunidades, en este caso, cuando hablas de cómo conciben ellos el calor, que ha sido una de las creencias para el manejo de la leishmaniasis cutánea, cómo volverlo a favor, un componente a favor, para que ellos acepten esta otra estrategia que es la termoterapia, ¿no? Entonces, creo que ahí aparece un elemento supremamente importante, además que a eso se suma lo que decías también al inicio, la gran parte de la población que participó en este estudio es población indígena, lo que hace que también haya que tener otras consideraciones de tipo sociocultural y reconocer otras características que son necesarias para pensar no solamente en el estudio para identificar, digamos, esos elementos de base, sino también en la búsqueda de soluciones y alternativas. Entonces me parece fundamental apostarle a esto, que es lo que hace que realmente podamos acercarnos a pensar en iniciativas que transformen o cambien esta situación. Y algo que nos pareció a nosotros, no habíamos tenido la experiencia, pero creo que es muy necesario, es la organización de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Porque normalmente, bueno, yo soy bioquímica, entonces uno mira ciertos aspectos del problema, pero para verlo de forma integral se requiere que participen también, digamos, antropólogos o personas que están involucradas en investigación social, precisamente para ir encontrando ese vínculo entre las creencias y cómo conceptualizan las comunidades la enfermedad y pues toda la medicina, digamos, occidental, si podemos llamarle así, ¿verdad? Porque lo que uno tiende es desde su perspectiva a tratar de llevar el mensaje, pero únicamente con una visión desde un ángulo, ¿verdad? Y lo que se hace necesario es recabar la visión que ellos tienen para integrar pues
esa visión en las implementaciones y las estrategias de control para que precisamente lograr hacerlas sostenibles en el tiempo y que las comunidades las adopten como propias, ¿verdad? Y por acá nos pregunta la doctora Alguer, ¿cómo ha sido la aceptación de este nuevo tratamiento? Me imagino que se refiere a la termoterapia por parte del personal de salud. Pues ha sido muy bien aceptado. Sí teníamos pues la limitación que a pesar que cuando se donó la máquina, la primera máquina a esta región endémica, se capacitó a 12 técnicos, únicamente uno podía utilizar la máquina, ¿verdad? Porque solo había una máquina. Entonces, pues esa persona desarrolló muchísima habilidad y los otros pues no tuvieron esa oportunidad. Entonces ahorita que se consiguieron 2 equipos adicionales, pues se volvió a capacitar a muchos de los técnicos de salud, pero ha tenido muy buena aceptación porque pues la máquina tiene batería, entonces pueden cargarla durante la noche y ya estar en una jornada completa de atención de pacientes en campo. Y pues ha sido muy bien recibido el tratamiento por las comunidades porque, como mencionaba, es una única aplicación y ya solo luego tratar la quemadura como tratarían ellos cualquier otra quemadura, pues que como la mayoría de estas comunidades cocinan con leña, pues mal que bien están acostumbrados a cómo tratar una quemadura, ¿verdad? Ya sea por cocinar o por su trabajo, ¿verdad? Entonces, pues a ellos eso no se les complica, ¿verdad? Entonces ya el trabajador de salud solo les da el seguimiento a los días que debe hacerse pues las observaciones para ver cómo evoluciona la lesión. Entonces, sí, Jackie, ha sido muy bien recibido el tratamiento de termoterapia. Ahorita tenemos que hacer un estudio, a ver, porque es nuestra percepción, pero sí no hemos hecho ningún estudio formal. Bien, de acuerdo. Sí, todos estos estudios son claves en investigación de la implementación. O sea, corresponden a lo que se llama investigación formativa, la identificación de todos esos determinantes de barreras y facilitadores, y a partir de los cuales se puede identificar cuáles pueden ser las mejores estrategias de implementación para poder llevar a la gente esas intervenciones basadas en la evidencia, como en este caso, pues como son las que ya conocemos de leishmaniasis, pero esta, digamos, que es relativamente más nueva, que es la termoterapia. También nos preguntan cómo ha sido el involucramiento de otros sectores en esta propuesta que ustedes están haciendo de mejoramiento de las acciones de control de leishmaniasis. Pues en realidad ahorita pues básicamente somos el equipo de la universidad y el Ministerio de Salud. Hace unos años aquí en Guatemala había un programa que se llamaba Extensión de Cobertura en el que participaban ONGs a través de las cuales el Ministerio de Salud reconocía parte del tiempo a estos trabajadores de salud de las comunidades que yo mencionaba. Y entonces, pues así lograban ampliar un poco más la cobertura del ministerio. En esa época sí habían otras organizaciones no gubernamentales involucradas en las actividades de leishmaniasis cutánea, pero ese programa hubo pues problemas entre el ministerio y las ONGs y el programa se cerró en 2014. Entonces, de momento, pues solo el programa tiene la colaboración de OPS que apoya con, por ejemplo, reproducción de materiales y algunas actividades puntuales y de la Fundación Damián que sí, digamos que colaboran con técnicos que se unen a los equipos del ministerio para la vigilancia activa de la enfermedad, hacen capacitaciones de microscopistas, por ejemplo, jornadas de diagnóstico en campo, etcétera. Pero digamos que son los únicos actores clave en el tema de leishmaniasis cutánea actualmente. Diana, no sé si tenemos más preguntas de parte de los participantes. No, ya no hay otras preguntas. Ya teníamos, pues, digamos, las preguntas de la sesión anterior, pero bueno, Renata también debe retirarse en pocos minutos por otro compromiso. Y bueno, sí quería como que escucharlos a los dos y tú, Carlos, pues principalmente como vínculo y articulador de lo que fue la primera y la segunda sesión.
frente a cómo podríamos ir cerrando este espacio pensando en el título del mismo, que es la investigación de la implementación en Latinoamérica más allá de la academia. Realmente, ¿cómo podemos pensar en Latinoamérica que vamos avanzando en esta lógica de pasar de la academia a un desarrollo realmente de este enfoque o de esta perspectiva tan importante de la que nos hemos estado hablando? Profesora Renata, intervenga usted primero, que tiene que retirarse antes. Adelante. Pues la verdad es que yo puedo hablar en mi experiencia, que yo era muy investigadora del laboratorio, de técnicas de laboratorio, digamos, sistemas de vigilancia, pero todo a nivel muy de laboratorio, ¿verdad? Y hasta que llega uno a ese contacto con el campo, es como uno se da cuenta que mucho del conocimiento que se está generando realmente sí ayuda a avanzar en la lucha contra la enfermedad, pero tiene muy poco impacto a nivel de las poblaciones que están padeciendo las enfermedades y que necesitan las soluciones, ¿verdad? Y también, pues siendo un tema, una enfermedad desatendida que, como decía Carlos, no es de mucho interés para los profesionales de la salud, incluso en Guatemala, siendo una enfermedad pues endémica en una región amplia del país, muchos estudiantes de medicina ni siquiera saben qué es la leishmaniasis cutánea, a menos que les toque hacer una residencia o su práctica profesional en algún área endémica. Entonces, muchas veces hay personas que van al área endémica, cuando regresan a sus lugares donde viven, vienen con una lesión y ni siquiera los médicos la logran identificar, ¿verdad? Entonces, sí se da cuenta uno que es necesario salir un poco del ámbito de la universidad, conocer las comunidades, conocer sus realidades para empezar a tratar de ver estrategias que logren impactar en la salud de la gente que está teniendo el problema, ¿verdad? Sí, de acuerdo con lo que Renata ha dicho, lo ha dicho muy bien. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de que por más que hayamos trabajado, como en el caso de la leishmaniasis cutánea, no es suficiente si esto no logra todavía impactar el problema de salud, ¿cierto? Yo creo que, y esto implica que desde el comienzo, y creo que había varias preguntas en ese sentido, digamos, ¿cuál es el papel que los médicos de salud? Pues definitivamente entender que, digamos, como quienes prestan la atención juegan un papel muy clave, tienen que hacer su trabajo muy bien hecho, tienen que seguir los protocolos, tienen que conocer las guías y los manuales, porque esa es la traducción de la evidencia del conocimiento y les llega a ellos a través de esas estrategias de implementación, a través de las capacitaciones, que son estrategias de implementación. Entonces, a eso hay que tomárnoslos en serio y hay que seguir esas pautas y esas instrucciones. Yo creo que así como las seguimos para el manejo de asuntos, digamos, nos parecen más importantes como un accidente cerebrovascular, la atención de un paciente con un infarto, estas enfermedades tienen sus protocolos de manejo y sus pasos a seguir, hay que hacerlo. Entonces creo que ese es un papel fundamental, cumplir con eso, y eso en investigación de la implementación se llama FIDAD, se llama adherencia al protocolo, se llama entregar la intervención como se debe entregar, o sea, la termoterapia tiene que hacerse de acuerdo con los tiempos, las temperaturas, todas las indicaciones que tiene, al igual que la formulación del glucantime y todas estas intervenciones que hay. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que también en las universidades es importante promover la investigación de la implementación. Creo que llamativamente, aunque por el planteamiento que hace Diana, asumimos que en la academia hay mucho trabajo, realmente todavía es un campo un poco desatendido, que requiere promoverse más, que requiere estimularse más, así como la investigación básica, ¿cierto? Y que requiere, digamos, apoyarse también desde los comités de ética, por ejemplo, que se entienda cómo es esta investigación y se le dé un aval. Yo creo que también hay una conexión importante entre la innovación social y la investigación de la implementación. Parece que muchas innovaciones sociales me parece a mí, pueden ser estrategias de implementación en sí mismas, ¿cierto? El uso de los teléfonos móviles, por ejemplo, es una estrategia de implementación para llevar un servicio
a personas que no lo tienen, ¿cierto? El uso de la radio, entonces, las actividades educativas. Entonces, yo creo que hay una acción muy fuerte entre actividades de implementación y innovación social. Muchísimas gracias a los dos, excelente cierre. Creo que esto es muy pertinente. De hecho, quería contarles que hay una iniciativa que tuvimos la posibilidad de conocer a través, voy a nombrar solo una de ellas que conocimos a través de la última convocatoria de iniciativas de innovación social en salud en Latinoamérica, que pues apenas acaba de cerrar hace unas semanas. Y hay una iniciativa, de hecho, en Honduras que pues es del doctor Néstor Yanes, que precisamente creó un dispositivo para llegar a las comunidades remotas. Es un dispositivo pequeño, fácil de cargar, con batería, con posibilidad de carga solar, etcétera, para poder llegar a las comunidades y manejar la termoterapia, pues, de fácil acceso. Porque, ¿qué es lo que pasa allí? Que vemos entonces que hay un desarrollo tecnológico, en este caso es una innovación tecnológica en salud que aporta precisamente y que responde a esta evidencia que nos muestra la propia Renata y que seguramente muchas otras evidencias que hay alrededor de lo que pasa con el acceso al tratamiento en leishmaniasis cutánea. Entonces creo que han venido surgiendo esas iniciativas y por eso es tan importante esa relación que establece Carlos entre la investigación de la implementación y la innovación social en salud. Bueno, luego habrá que pensar cómo volver realmente un desarrollo tecnológico, una innovación social en salud. Recuerden que el hecho de que trabaje o se lleve a las comunidades, pues no es suficiente para nombrarlo como innovación social en salud, pero que ya es un camino, ¿no? Que ya nos muestra una posibilidad de transformar. Profe Renata tiene que retirarse, que tenga un feliz resto de día. Profe Carlos, muchísimas gracias por esta conversación y en la información que les llega a sus correos después del café, les va a llegar también la respuesta a las preguntas anteriores para que puedan, digamos que, servir de soporte también en caso de que algunas cosas se nos hayan quedado todavía por asuntos de tiempo. Bueno, vamos entonces a pasar a esta otra etapa de Renata, que tengas un feliz día. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, entonces adelante, Caitlin. Nosotros tenemos algo que compartirles rápidamente que tiene que ver con una evaluación que hicimos a principio de año sobre el café virtual y unas encuestas que se compartieron con ustedes, una encuesta, y vamos a contarles rápidamente qué pasó, pero la idea de esto es que cerremos este año abriendo la posibilidad de que sigamos con esta encuesta, de que la vamos a volver a compartir con ustedes y que nos ayudará muchísimo para que este café virtual pueda, digamos, avanzar y responder también expectativas de ustedes. Adelante, Caitlin. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Primero que todo, muchísimas gracias por su asistencia. Quiero, por favor, que me confirmen si ven mi pantalla. Listo. Perfecto, sin problema. Listo, perfecto. Entonces, tal como lo ha mencionado Diana, tenemos esto pendiente hace un par de sesiones y es que queríamos compartirles los resultados de la evaluación del café virtual que hicimos hace un tiempo. El total de personas que participaron fueron 27. Esta evaluación la hicimos realmente porque es muy importante para nosotros conocer sus percepciones y sus opiniones frente al espacio para seguir encontrando oportunidades de mejora y para fortalecer este espacio de aprendizaje colectivo. En esta evaluación lo que hicimos fue evaluar distintas líneas como las que estamos viendo en pantalla en este momento. Entonces, en primer lugar, pues evaluamos el aspecto de la comunicación, incluyendo las comunicaciones previas, las invitaciones, el tiempo con el que se envían las invitaciones, la claridad de los comunicados. El puntaje fue de 4.8 sobre 5, el manejo de tiempo de las sesiones tuvo una puntuación de 4.7 sobre 5, los temas abordados 4.9, el desempeño de los panelistas invitados 4.9 y el interés en oportunidades 4.7. En este último aspecto del interés en las oportunidades compartidas es importante destacar que aunque tuvimos un alto, digamos, nivel de aceptación por parte de las personas que respondieron la encuesta, solamente una aplicó a una convocatoria. Entonces,
Digamos que nuestro objetivo es que las oportunidades que nosotros les compartamos en este espacio realmente les sirvan, que ustedes puedan aplicar. Entonces, en la encuesta que vamos a enviar, si ustedes tienen sugerencias o consejos de algunas oportunidades que crean que realmente les pueden servir más para que ustedes apliquen, por ejemplo, oportunidades de posgrado, oportunidades de becas en el exterior, entonces nos pueden informar para que nosotros también podamos responder a lo que ustedes necesitan y a lo que a ustedes les gusta. Otro tema que quisimos evaluar fue las líneas de abordaje en las próximas sesiones. Entonces, ¿qué querían? Si querían de pronto conocer más en torno a experiencias de innovación social en salud, o si querían conocer más acerca de aportes teóricos y metodológicos en innovación social en salud. Aquí las personas podían responder en las dos. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, en experiencias, 22 personas dijeron que querían experiencias y 19 personas dijeron que querían aportes teóricos y metodológicos. Entonces, estuvo bien balanceado, por lo que intentamos también responder a estas dos líneas de abordaje. Estas fueron las principales temáticas de interés que respondieron las personas: salud comunitaria, atención primaria en salud, control de enfermedades transmitidas por vectores y crowdfunding. Y esto fue básicamente lo que para ustedes significa este espacio del café virtual. Entonces aquí recolectamos esos significados más repetitivos, pues los que más se repitieron. Entonces afirmaron que era un espacio enriquecedor, permite la interacción con innovadores y profesionales de otras nacionalidades, favorece el conocimiento de otras experiencias e innovaciones, permite la construcción colectiva de conocimiento y es un espacio ideal para el debate y conocimiento desde otros puntos de vista. Esto realmente para nosotros es muy valioso porque responde a lo que nosotros queremos lograr en estos espacios, que es precisamente generar ese diálogo de saberes y generar un aprendizaje colectivo. Entonces, bueno, por ese lado, pues eso era lo que queríamos presentarles, así como de manera muy resumida algunos de las opiniones de las personas que han asistido a varios cafés. Y esperamos entonces en esta sesión también poderles compartir un enlace de una encuesta que no les tomará mucho, les va a tomar sí mucho 4 minuticos, en el que también ustedes podrán poner su punto de vista acerca de todos estos aspectos, porque como les comentamos, para nosotros es muy valioso, porque lo importante es seguir mejorando y responder a lo que ustedes necesitan y lo que ustedes quieren. Muchísimas gracias, Caitlin, y bueno, gracias a quienes contribuyeron a esta evaluación, pero queremos que sea constante, así que invitados a continuar con ello. Muchísimas gracias y hemos tratado de responder realmente, pues, hacer esos equilibrios entre los temas que abordamos, los tipos de discusión, así que todo lo que pueda ayudarnos a crecer es bienvenido. Bueno, para finalizar nuestro café virtual, recuerden que este es un espacio que tiene como uno de los objetivos principales ser canal para que voces de innovadores e investigadores interesados en la salud de las comunidades sean escuchadas, para que puedan dar entonces aquí a conocer sus iniciativas y experiencias y para que seamos una cuna de proyectos y acciones colaborativas. Todavía sueño con que entre nosotros podamos encontrar aliados y podamos encontrar la manera de hacerlo. Anímense, escriban al correo que aparecerá en el chat en este momento, que es el del Hub, igual lo tienen porque les llega allí las invitaciones. Y les cuento entonces que ya nos veríamos de nuevo el próximo año, en enero los contactaremos para empezar a encontrarnos en nuestro café virtual 2022 y les agradecemos de corazón. Me pareció ver una manito levantada, no sé si es así, por favor, adelante y abre el micrófono si hay algo que decir o fue que me pareció, no sé. De lo contrario, pues darles las gracias, desearles un feliz fin y cierre de año productivo y que logremos de alguna manera hacer un buen balance de nuestras metas, expectativas y sueños. Un abrazo muy fuerte y como siempre, mucho bienestar para todos y contamos con toda la buena energía y capacidad creativa para que sigamos avanzando en esta transformación social en salud. Hasta pronto y un feliz resto de día para ustedes.